Buenas, bueno, en el video de hoy vamos a seguir un poco con lo que es test de hipótesis, pero como dice acá la carátula, vamos a ver test de hipótesis para dos poblaciones. O sea, vamos a estar haciendo, se los digo así, lo mismo que con una población, ¿sí? La idea es lo mismo, la idea del testeo es lo mismo, los procedimientos son iguales, ¿sí? También están los mismos casos que teníamos en cuenta según qué información teníamos, que antes de hipótesis de una población. Pero acá la única diferencia es que, bueno, a veces nosotros podemos llegar a estar interesados en vez de testear un valor postulado de un parámetro, compararlo con otro parámetro, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo podría estar interesada en comparar la media poblacional del salario de, no sé, un habitante de Buenos Aires y el salario medio de un habitante de, no sé, Córdoba, por ejemplo. Entonces, no estaría testeando un valor postulado de mu, o sea, no estoy diciendo que mu sea menor a 1.500 pesos, sino que estoy comparando cómo es con respecto a otra mu, ¿sí? A otra media poblacional de otra población. Y de ahí extraer algunas conclusiones. Bueno, eso depende del test. Vimos que podemos testear muchísimas cosas y que las situaciones, los cursos de acción van a depender de lo que se quiera lograr, ¿no? Pero los procesos de testeo son todos bastante sistemáticos cuando estamos en testeos paramétricos. Entonces, resumen, ahora no nos interesa ni nos preocupa el valor real de los parámetros, sino como la relación de valores, ¿sí? O sea, cómo es la mu de la población 1 con respecto a la mu de la población 2, cómo es la varianza de la población 1 con respecto a la varianza de la población 2, y así con nuestros parámetros, ¿sí? Todos los que vimos. Bien, entonces, bueno, dijimos que es una comparación entre dos poblaciones justamente. Y los parámetros con los que nosotros venimos trabajando hasta ahora son la media, ¿sí? Que sería mu, la proporción y la varianza. Eh, Como estuvimos viendo, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula es aquella que postula que no hay diferencia entre el parámetro y el valor postulado. Pero en este caso, ¿sí? En vez de tener un valor postulado, tenemos otro parámetro, ¿sí? De otra población. Entonces, por ejemplo, cuando estamos comparando medias, queremos testear si los promedios poblacionales de ambas poblaciones, vaya la redundancia, son iguales o son distintos. O sea, si mu de la primera población es igual a mu de la segunda población. Con las proporciones lo mismo, queremos verificar si la proporción de elementos que tienen un determinado atributo es la misma para dos poblaciones distintas. Si es la misma que para la población 1 que para la población 2. Ahora vamos a ir poniendo ejemplos de esto igual. Y también podemos llegar a comparar las varianzas. Queremos testear si hay homocedasticidad. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa que dos poblaciones sean homocedásticas? Bueno, significa justamente esto que tenemos acá, que las varianzas sean iguales. Vieron que a veces nosotros no tenemos de dato la varianza. Aunque nosotros no tengamos de dato la varianza, podríamos testear si las varianzas de estas dos poblaciones, aunque yo no las conozca, si son distintas o si son iguales. Y eso nos va a servir para muchas cosas que, bueno, hoy no nos vamos a poner tanto en profundidad con eso, de la importancia de la homocedasticidad en la estadística y en la econometría, pero bueno, nada, sepan que vamos a enfocarnos en test cuando hablemos de varianza del tipo de homocedasticidad, si nosotros podríamos testear si una es menor a la otra, si una es mayor a la otra, pero usualmente nos enfocamos más sobre igual contra mayor, porque nada, la homocedasticidad es algo bastante importante y que van a usar bastante seguido los que sigan con eh, materias tipo estadística 2, econometría, etc. Bien, entonces, esto que estamos diciendo, ¿sí? Esto de testear si son iguales o si no son iguales, lo podríamos decir con otras palabras. Por ejemplo, podemos testear, ¿sí? La diferencia de las medias,
¿sí? Es lo mismo. Yo acá despejo, ¿sí? Me queda mu de 1 menos mu de 2 y lo que me gustaría saber es a qué es igual, ¿no? O sea, yo quiero testear si la diferencia de las mu es 0, ¿sí? Si la diferencia de las mu, ¿sí? La diferencia de las medias fuera 0, quiere decir que entonces son iguales. Si esta diferencia me diera cualquier otro número que no sea 0, significa que hay una diferencia significativa entre las dos. No sabemos cuál es más grande, que hay una diferencia significativa entre las dos, ¿sí? O sea que no son iguales, básicamente, que es lo que estábamos planteando recién. Acá lo mismo, ¿sí? Si yo testeo la diferencia de las proporciones, sería lo mismo a testear esto, de si son iguales o no. Porque si esto me da 0, efectivamente las proporciones serían iguales, y si no me da 0, si me da cualquier otro número, entonces hay diferencia entre las proporciones. Y acá lo mismo, ¿sí? Si nosotros comparamos un cociente, ¿sí? Si nosotros testeamos un cociente de varianzas, si ese cociente me da 1, entonces claramente se cumple la homocedasticidad, ¿no? Porque dos números que son iguales divididos va a dar 1. Entonces, si yo testeo esto, ¿sí? El cociente de varianzas, y me da 1, ¿sí? Tengo suficiente evidencia para decir que son iguales. Bueno, ahora me gustaba la idea de contrastar lo que nosotros queríamos testear en una población y cómo seguíamos a partir de eso y cómo pasa a ser en dos poblaciones. Bueno, acá cuando yo tenía una población y quería testear la media, o sea, mu, con la varianza poblacional conocida, bueno, sabíamos que el parámetro que queríamos testear era la media, ¿sí? Mu. Y seguramente íbamos a tener que sacar una muestra, ¿sí? Para extraer datos de esa muestra. Entre ellos estaban X raya, ¿sí? El promedio, y el desvío estándar o la varianza, que sería S al cuadrado, ¿no? Bueno, y de acá yo sacaba un estadígrafo de prueba, ¿sí? El estadígrafo de prueba era una estandarización de el estimador, o sea, X raya, menos la esperanza sobre el desvío muestral, ¿no? Del error muestral, ¿no? O sea, el estadígrafo de prueba de esto me iba a quedar X raya menos mu sobre el desvío muestral. O sea, esto me iba a quedar X raya menos mu sobre el error muestral, ¿no? Me quedaba una Z, ¿sí? Una estandarización igual a X raya menos mu sobre el error muestral. Bueno, ¿qué pasa en dos poblaciones? Bueno, en dos poblaciones, supónganse que también queremos testear las medias, ¿sí? Con las varianzas conocidas. Bueno, entonces, acá estamos testeando la diferencia de las medias. Es como que acá estábamos testeando el parámetro mu y acá estamos testeando el parámetro mu1 menos mu2, ¿sí? Es como que el parámetro ahora está conformado por una diferencia de parámetros. El parámetro acá es mu y el parámetro acá es la diferencia de mu. Bien, entonces, el parámetro que testeo en dos poblaciones es la diferencia de medias, ¿sí? Cada una de esas medias pertenece a dos poblaciones distintas. Y como son dos poblaciones distintas, van a tener datos distintos seguramente. Entonces, voy a tomar dos muestras. Una muestra de la población 1 y otra muestra de la población 2, ¿sí? Así podemos comparar los datos, ¿sí? Hacer el testeo para comparar estas dos poblaciones, ¿sí? No voy a comparar dos poblaciones si no tengo una muestra de las dos poblaciones. Nunca podría comparar a los cordobeses con los porteños si solo tomo una muestra de porteños, porque los cordobeses no están, ¿con qué los voy a comparar, no? Bueno, entonces, tomo dos muestras, una de la población 1, la otra de la población 2, y bueno, voy a tener también datos muestrales. De la muestra 1 voy a tener X raya 1 y la varianza 1, o si a esto le hago la raíz, el desvío de la población 1. Y después voy a tener datos muestrales de la muestra número 2, ¿sí? De la segunda población. Entonces voy a tener X raya 2 y la varianza de la
población o de la muestra 2. Bien, genial. Entonces, la esperanza de la diferencia de medias, ¿sí? De medias muestrales, es efectivamente la diferencia de mu, ¿sí? La diferencia de medias poblacionales. Y el error muestral, ¿sí? Que es por lo que dividimos en nuestra estandarización, es igual a raíz de la suma de los errores muestrales de cada población. Bueno. Bien, acá me até en la diapositiva anterior tratando de explicar la estandarización, me había olvidado que lo puse. Entonces, la estandarización, ¿sí? En una población me quedaba X raya, porque es el estimador, ¿no? Menos la esperanza, mu, sobre el error muestral, ¿sí? Que era esto. Y distribuye normalmente, ¿sí? Lo sabemos por el caso, esto ya lo vimos en clases pasadas. Bueno, dos poblaciones, lo mismo, ¿sí? Porque tenemos los mismos datos. Hace rato les dije que nos vamos a guiar con los mismos casos, ¿sí? Vamos a ver exactamente, nos vamos a fijar en exactamente las mismas cosas. Si tengo o no la varianza conocida, de qué tamaño es mi muestra, etcétera, etcétera. Entonces, también va a distribuir normalmente este estadígrafo de prueba. Y me va a quedar el estimador, ¿sí? La diferencia de medias muestrales, menos la diferencia de medias poblacionales, o sea, la esperanza, sobre el error muestral, ¿sí? Que me quedaba todo este choclo. Bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cada situación, ¿no? Nosotros podríamos, de nuevo, querer comparar medias poblacionales, ¿sí? Por ejemplo, queremos testear si las empleadas mujeres ganan menos en una empresa, ¿no? En una empresa hipotética, queremos testear si las empleadas mujeres ganan menos que los empleados hombres por el mismo trabajo. Entonces lo que queremos testear es si el salario medio de las mujeres es menor al salario medio de los hombres, ¿sí? Supongámonos. Después podríamos querer comparar proporciones, ¿sí? Por ejemplo, testear si la tasa de desempleo en la zona sur de la provincia es mayor a la tasa de desempleo de la zona norte de la misma provincia, ¿no? Entonces tenemos dos poblaciones, la zona sur de la provincia y la población de la zona norte de la provincia. Y lo que queremos ver es si la tasa, ¿sí? Que es una proporción, es mayor en la zona sur que en la zona norte. Y por último querríamos comparar varianzas, ¿sí? Por ejemplo, los costos, ¿sí? La variación de costos en dos plantas de producción distintas de un mismo producto. Bien, entonces acá les muestro lo mismo que al principio, que se lo mostré genérico, pero en este caso estamos testeando también diferencia de media, ¿sí? Nosotros queremos ver si la media de las mujeres es menor a la media de los hombres. Entonces, si yo testeo la diferencia de medias, ¿sí? Y me da que la diferencia de medias es positiva, ¿sí? Es un número, cualquier número mayor a 0, entonces efectivamente el salario de las mujeres es mayor al de los hombres, ¿sí? Así que esto no sería cierto. En cambio, si la diferencia de medias nos diera negativo, ¿sí? Sería el salario de las mujeres menor al de los hombres. Acá lo mismo, bueno, queremos ver si la proporción, ¿sí? De desempleo en la zona sur es más alta que en la zona norte. Mismo criterio, si nosotros testeamos la diferencia de proporciones, si me da positivo, entonces la de la zona sur es efectivamente más grande. Si me da negativo, de la zona norte es más grande. Y bueno, varianza lo mismo, ¿no? Esto que les dije recién, si me da uno son iguales y si me da cualquier otro número, entonces alguna de las dos, bueno, las dos son distintas, ¿no? Perdón por la confusión. Ambas son distintas. O son iguales o son distintas. Bueno, entonces, acá tenemos todos los casos con los que venimos trabajando, tanto para intervalos de confianza como test hipótesis de una población, ¿sí? Fíjense que es igual si nos fijamos en exactamente las mismas cosas. Lo que va a cambiar son un poco los estadígrafos de prueba. Ven que son como un poco más gigantes por tener todas las diferencias y ponderaciones. Y además
bueno, ahora les voy a ir mostrando cada uno, pero además algunos tienen unas fórmulas extras que necesitamos para sacar cosas que van adentro de la fórmula principal, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera estimar la media con varianza desconocida, bueno, yo ya sé ahí que me tengo que fijar en qué tamaño es la muestra, ¿no? Si la muestra es chica, o sea, menor a 30, me voy con una t-student, ¿sí? Donde, de nuevo, tengo la diferencia de medidas muestrales menos la diferencia de medidas poblacionales sobre este error muestral. Y ahora fíjense que acá dice SP, ¿sí? No dice varianza nada más, no dice S al cuadrado, dice SP al cuadrado. Esa SP, ¿sí? Es la varianza amalgamada. ¿Qué es una varianza amalgamada? Antes de que se asusten, nada más es una varianza ponderada, ¿sí? Por eso la P también. A veces se van a encontrar como SA o SP. La varianza amalgamada o la varianza ponderada es exactamente eso, un promedio de varianzas. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, n-1 por la varianza muestral más n2-1 por la varianza muestral de la muestra 2 sobre los grados de libertad, que son la muestra 1 más la muestra 2 menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a detenernos después en los grados de libertad. Pero sí, básicamente esta es la varianza amalgamada, ¿sí? Es solo una ponderación de varianzas y va a ir acá adentro, ¿sí? O sea que cuando tengamos este caso vamos a tener que calcular además la varianza amalgamada, que no nos lleva mucho tiempo, ¿sí? No se asusten. Pero es una cuentita más. Y esto, ¿sí? Este dígrafo de prueba distribuye con una t-student n1 más n2 menos 2 grados de libertad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes los grados de libertad dependían de una sola muestra, de n? Era n menos 1. En este caso se nos agrega otra muestra más, ¿sí? Una de las muestras, n1, tiene grados de libertad n1 menos 1, ¿sí? La otra muestra también tiene grados de libertad n2 menos 1. Entonces, si nosotros juntamos toda esa muestra y juntamos sus grados de libertad, voy a tener el n1 menos 1 y más el n2 menos 1. Entonces, lo que me va a quedar efectivamente es n1 más n2 menos 2. ¿Sí? No se enrosquen con esto. Si quieren acordárselo así, es así. No les vamos a hacer ninguna pregunta al respecto porque no hay nada que desarrollar. Es esto y es así. Bien, bueno, pueden deducir que si tuvieran una tercera muestra, si estuviéramos comparando, supónganse, 3 poblaciones, los grados de libertad serían n1 más n2 más n3 menos 3. ¿Sí? Entonces, seguimos. Bueno, para muestras grandes, ¿sí? No tenemos mayores problemas, es una normal por teorema central del límite con la varianza muestral directamente, ¿sí? Acá no usamos la amalgamada, la varianza muestral es al cuadrado. Bueno, y si yo quisiera estimar la media y tengo sigma conocidos, y si tengo la varianza poblacional conocida, bueno, entonces tampoco me hago mucho problema, ¿sí? Me queda así, con sigma, en vez de S o de la amalgamada. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero testear la proporción, ¿sí? Que hablábamos recién? Bueno, la proporción sabemos que distribuye normalmente, ¿sí? Es una Z. Y nos queda el estimador, ¿sí? Que es P raya, que es cuando yo hago atributo sobre muestra, hago R sobre N, menos la diferencia de pi, ¿sí? La diferencia de las proporciones, sobre P sombrero y Q, por Q sombrero. Todo esto dividido en N1 más N2. Ok, ¿qué es esto de P sombrero y Q sombrero y por qué es diferente a P raya? Bueno, P raya es la proporción justamente de cada muestra. ¿Sí? Supongamos que estamos testeando fumadores. ¿Sí? Estamos viendo tasa de fumadores en, no sé, Argentina. Si yo tomo una muestra en Buenos Aires, ¿sí? Tengo una muestra de 100 personas y 50 son fumadores. P de Buenos Aires, ¿sí? P raya de Buenos Aires va a ser 0,50, ¿no? Bien, agarro otra muestra de Córdoba. Agarro 100 personas, 40 son fumadores. Entonces P raya 2
va a ser 0,40, ¿no? Es esto que estuvimos haciendo siempre. Atributo dividido el total de la muestra, ¿sí? O sea, casos favorables sobre el total de casos posibles. Es lo mismo de siempre. Ahora, P sombrero, ¿sí? Que es esto de acá abajo, y Q sombrero, son ponderados. O sea, es esto de acá. Es la suma de las dos muestras, ¿sí? Entonces, si yo tenía 50 fumadores y 40 fumadores, ahora acá arriba voy a tener 90 casos favorables y si tenía 100 y 100 voy a tener 200. Entonces voy a tener 90 sobre 200, ¿sí? Entonces P sombrero es, digamos, la P ponderada también. Y Q sombrero es no más que ay, no me sale. El complemento de P sombrero. Y por último, la varianza. La varianza, ¿sí? Tiene este estadígrafo de prueba, ¿sí? Varianza de 1 sobre varianza de 2 por varianza poblacional de 2 dividido varianza poblacional de 1. Y esto distribuye con f de Snedeker con grados de libertad. Tiene 2 grados de libertad. Un grado de libertad es n-1 y el otro grado de libertad es n2 menos 1, ¿sí? La f de Snedeker, no se asusten, es igual que la chi cuadrado. La chi cuadrado, si se acuerdan, era, ahora lo vamos a ver igual, era un gráfico asimétrico, ¿sí? Solo tenía valores positivos. Bueno, el f de Snedeker es igual, ¿sí? La única diferencia es que es para dos muestras, ¿sí? Por eso nos permite tener 2 grados de libertad. Bueno, habiendo visto todos los casos hasta ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a ver cómo usar estas fórmulas nuevas. No tiene mucha complejidad, es exactamente igual que test de hipótesis con una población. Si vienen bien con esto, con una población, no tendrían que tener problema ahora, más allá de que quizás son un par de fórmulas más, ¿no? Entonces, el ejercicio dice: una empresa que fabrica motores desea lanzar al mercado un nuevo equipo llamado Milenio, siempre que pueda asegurarse que una ventaja de este sobre el Centuria en la disminución total del combustible utilizado. Para ello se lleva a cabo un experimento que consiste en registrar el consumo de 8 motores Milenios y 7 motores Centuria. Perdón, está medio mal redactado, lo copié y pegué y no sabía que estaba así, recorriendo la misma distancia. El consumo promedio se obtuvo para el Milenio, fue de 159,7 con un desvío estándar de 24. Y para el Centuria, 198,8 con un desvío estándar de 25. Con un nivel de significación del 5% y admitiendo que el consumo de combustible se distribuye normalmente, ¿qué acción ejecutará la empresa? Bueno, yendo a lo primero, ¿sí? Dice que la empresa va a lanzar el equipo de motores Milenio si tiene una ventaja sobre el Centuria en la disminución de combustible. O sea, si el combustible que usa el Milenio es menor al combustible que usa el Centuria, ¿sí? Los motores Milenio se van a lanzar solo si consumen menos que los motores Centuria. Básicamente eso. ¿Cómo nos fijamos eso? Con el promedio, ¿sí? Si en promedio el Milenio consume menos que el Centuria, entonces mandamos para adelante, lanzamos los motores Milenio, ¿sí? Bueno, vamos a analizar los datos. Yo me manejo siempre con cuadritos, ustedes pueden manejarse como quieran. Bueno, les aconsejo de paso, si quieren pausar acá el video e intentar hacerlo, si van bien con una población, van a ver que lo van a poder hacer. Se fijan qué datos tienen, qué caso tienen que usar y nada. Si les sale, genial, y si no, lo hacen en lápiz y una vez que lo tengan hecho, ponen el video de nuevo y van repasando en lapicera si lo hicieron bien. Nada, consejo porque está bueno pensarlo antes de ver cómo se resuelve. Bueno, genial. Entonces, siguiendo. Tenemos nuestros datos. Acá yo puse todos los datos de mi primera población, que va a ser todo lo de los motores Milenio, y la segunda población, los motores Centuria. Pregunta que suele surgir: ¿qué pasa si yo pongo a Centuria como la primera población y a Milenio como la primera, como la segunda? Absolutamente nada, no cambia nada. Mientras ustedes sean ordenados y mantengan ese orden que ustedes pusieron, o sea que siempre X2 sea Centuria,
o que siempre x1 sea centuria, no pasa nada, ¿sí? Puede ser que las hipótesis les queden al revés, pero la conclusión va a ser la misma, ¿sí? El orden en el que ustedes elijan ponerle 1 o 2 a lo que quieran no va a cambiar nada. La conclusión a la que van a llegar va a ser exactamente la misma. Lo digo porque quizás con algún compañero pone las poblaciones al revés que ustedes, las hipótesis van a quedar al revés y algunos se puede llegar a asustar, pero no pasa nada, la conclusión es siempre la misma. Lo importante es llegar a la conclusión, ¿sí? Si rechazo o no rechazo. Bueno, genial. Entonces, tenemos estos datos. Tenemos una muestra, tenemos los promedios de la muestra y los desvíos de la muestra, ¿no? Lo que no tenemos es ningún dato poblacional. Nosotros no tenemos ninguna varianza poblacional conocida. Entonces, es un test para la media, sí, porque queremos ver si en promedio los motores Milenio consumen menos que los Centuria, con varianzas desconocidas. Y las muestras son chicas, ¿sí? No son mayores a 30. Entonces, tendríamos que ir con la t-student, ¿sí? Con la varianza amalgamada. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar los cursos de acción y las hipótesis. Entonces, los cursos de acción sería lanzar los motores Milenio o no lanzarlos, ¿sí? Bien, vamos con el primero. Si, acuérdense que el 1 es Milenio y el 2 es Centuria. Si en promedio el Milenio consume menos que los motores Centuria, entonces, ¿qué pasa? La empresa lanza los motores, ¿sí? Porque es lo que querían. Le vamos a poner un tic. Bien. Si los Centuria consumen exactamente lo mismo que... Perdón, si los Milenio consumen exactamente lo mismo que los Centuria, entonces no los van a lanzar, ¿sí? No quieren que consuman lo mismo, sino solo que consuman menos. Entonces no lo lanzan en el segundo caso. Y si los Milenio consumen más que los motores Centuria, entonces tampoco los lanzan, no sería la idea. Entonces hay una cruz. Bien, ahora a partir de esto formemos las hipótesis. La hipótesis nula, ¿sí? Va a ser lo que siempre hagamos primero porque es lo más fácil. La hipótesis nula siempre, 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 por definición, tiene la igualdad. Entonces, ya me voy directo con la igualdad. Esta igualdad, ¿sí? El número 2, se va directo a la hipótesis nula. ¿Sí? Si quieren, escríbanlo. De hecho, ya hipótesis nula, mu1 igual a mu2. Y después le agregan algo si hace falta. Bien, entonces, por ahora tenemos hipótesis nula, ¿sí? H sub 0 igual a mu1 igual a mu2, ¿sí? Bueno, genial. A ver, ¿hay que agregarle algo a esta hipótesis nula? Bueno, nos fijamos si tiene una desigualdad equivalente, ¿sí? ¿Qué era la desigualdad equivalente? Era una de las dos desigualdades que acompañe a la igualdad, o sea, que genere el mismo curso de acción. O en este caso que tenemos tildes y cruces, si la igualdad tiene una cruz, me fijo si hay otro caso que tenga una cruz. Y efectivamente, ¿sí? Que la mu de Milenio sea mayor a la mu de Centuria, genera el mismo curso de acción, ¿sí? También tiene la cruz, diciéndolo así. Entonces, h sub 0 nos queda mayor igual, ¿sí? La igualdad la pusimos de una y de ahí nos fijamos si había un curso de acción que acompañe la igualdad y efectivamente el mayor generaba el mismo curso de acción que la igualdad. Y lo que resta, ¿sí? Lo que queda, la desigualdad no equivalente, se va a la hipótesis alternativa. Bueno, bárbaro. Entonces, grafiquemos y definamos las regiones de rechazo. Entonces, dijimos que esto es una T de student, ¿sí? La región de rechazo va a estar a la izquierda, ¿sí? Esto lo sabemos por la hipótesis alternativa. Y va a acumular una probabilidad del 0,05, ¿sí? Porque la consigna nos decía que tenemos un alfa de 0,05. Una probabilidad de, si quieren, cometer un error del tipo 1 del 5%. Entonces, toda la región de no rechazo, ¿sí? Acumula una probabilidad de 0,95. Bien, ¿qué otra cosa nos podemos fijar? Los grados de libertad de T. Dijimos que era N1 más N2 menos 2.
O sea, ay, ya me olvidé cuáles eran las n. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, n1 más n2 menos 2, 13. Bueno, genial. Entonces, ¿dónde voy a rechazar h sub 0 y dónde no la voy a rechazar? Si cae en toda esta región, ¿sí? Que es la región crítica, la voy a rechazar. Entonces, si mi estadígrafo de prueba, ¿sí? Le vamos a decir T estrella. Si mi T estrella es igual o menor a este punto crítico, ¿sí? Entonces voy a rechazar h sub 0 porque caigo en la zona de rechazo. Ahora, si mi T estrella cae en toda esta parte que es la región de no rechazo h sub 0. O sea, que si mi T estrella es mayor a este punto crítico, no rechazo h sub 0. Entonces, fijémonos cuánto vale nuestro T estrella, ¿no? Bueno, primero buscamos el punto crítico, ¿sí? Para poner cuál es en la tabla, ¿no? Para poner cuál es acá. Entonces, vamos a las tablas de Krauss o vamos a la aplicación, lo que quieran. A distribución T-Student, 13 grados de libertad, ¿sí? Y buscamos el punto, ¿sí? Donde se acumula hasta 0,05 de probabilidad, ¿no? Y nos da menos 1,77. Entonces, este punto crítico de acá es menos 1,77. O sea, que si mi T estrella, ¿sí? Si mi estadígrafo de prueba me da menor o igual a menos 1,77, entonces rechazo h sub 0. Si mi estadígrafo de prueba me da un número mayor a 1,77, entonces no la rechazo, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, fijémonos cuánto vale. Entonces, este es nuestro estadígrafo de prueba, ¿sí? Y tenemos esta varianza amalgamada, ¿sí? Que sería lo nuevo, que no es más que una varianza justamente ponderada, ¿sí? Entonces hacemos n1 menos 1, 8 menos 1, por varianza, la varianza muestral del milenio, ¿sí? De los motores milenio, que era 24, lo ponemos al cuadrado, ¿sí? Porque es la varianza, más n2 menos 1, 7 menos 1, por la varianza de los motores, ya me olvidé cómo eran. Yo tengo una memoria de corto plazo tremenda, pero bueno, de la segunda población. Entonces 25 al cuadrado, sobre n1 más n2 menos 2, ¿sí? Y esto me da 5.000, no, 100, perdón, 5.000, nada que ver, 598,615. Entonces, este número, la varianza amalgamada, la vamos a poner acá adentro, ¿sí? Acá y acá. Y ahora sí, empezamos a reemplazar. Ponemos x raya 1, x raya 2, las varianzas amalgamadas, n1, n2. Y acá, ¿sí? La diferencia de mu va a ser igual a 0 por la hipótesis nula, justamente, ¿no? La hipótesis nula, ¿sí? Es aquella, esto por definición, ¿no? Y por eso siempre digo que contiene la igualdad. La hipótesis nula es aquella que establece que la diferencia entre el parámetro y el valor postulado es 0. En este caso, ¿sí? La hipótesis nula es que mu de 1 es igual a mu de 2. Si nosotros acá despejamos, ¿sí? Me queda que la diferencia justamente de las medias es igual a 0. Entonces, por hipótesis nula, la diferencia de las medias es 0. Entonces, pongo esto en la calculadora, acá pongo 0 y me va a dar menos 3,09. Entonces, menos 3,09 es menor a menos 1,7, ¿sí? Cae más o menos por acá. Entonces, rechazo h sub 0. Entonces, bueno, vamos a decidir y vamos a ver qué hacemos con la empresa. Vamos a rechazar h sub 0, ¿sí? Así que h sub 0 no es válida y tenemos tenemos prueba suficiente con un nivel de significación del 5% para decir que el consumo de los motores Milenio es menor al consumo de los motores Centuria. Por ende, la fábrica sí puede lanzar el nuevo equipo, ¿sí? Porque tenemos evidencia suficiente para decir
que este nuevo equipo consume menos combustible que los anteriores. Una pregunta que me hicieron, y perdona a todos los que no les contesté el mail, pero bueno, ya saben cómo está el tema de las actividades, mientras que corregimos los TPs, que estoy con eso, nada, a mí también se me suman más actividades de mis materias. Así que, nada, estrés. Que ustedes también me imagino, así que nada, nos entendemos. Pero me preguntaron por mail, lo vi, que si podemos decir aceptar H1 o no aceptar tal cosa. Por una cuestión de formalidad y tener en cuenta de que nosotros siempre tenemos probabilidad de error, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos con una probabilidad de error, nos vamos a quedar con rechazar o no rechazar, ¿sí? Nunca vamos a decir aceptar. Hay gente que lo dice, pero bueno, en este curso les pedimos que no lo digan porque bueno, lo que debemos tener en cuenta es que siempre estamos trabajando con alguna probabilidad de error, ¿sí? Así que vamos a rechazar o no rechazar H sub 0 nosotros siempre. Bien, seguimos. Último ejercicio. Dice, se realizó una prueba de la diferencia. Perdón, pensé que estaba mal redactado y como que me tilde. Se realizó una prueba de diferencia que puede darse entre la resistencia abrasiva de dos materiales laminados. Para ello, se supuso que las varianzas de dos poblaciones eran desconocidas pero iguales. Es esto que les decía, ¿no? Nosotros podemos testear esto de que, aunque sean desconocidas y nosotros no sepamos sus valores, podemos testear o no si son iguales o si son diferentes. Con un nivel de significancia del 0,05, habría razón para justificar. Perdón, había razón para hacer esta suposición. Justificar con el test correspondiente teniendo en cuenta que se tomó una muestra al azar de cada material que arrojó los siguientes resultados. El primer material, ¿sí? La primera muestra del material, o la muestra del primer material, ¿sí? Que hubo una muestra de 12, arrojó un desvío de 4, ¿sí? Y el segundo material, ¿sí? Con una muestra de 10, arrojó un desvío de 5. Bueno, nosotros queremos testear acá la homocedasticidad. Es esto que les estaba diciendo de si las varianzas son o no iguales. ¿Sí? Decía, se supuso que las varianzas de las dos poblaciones eran desconocidas pero iguales. Lo bueno que tiene de testear la homocedasticidad es que va a ser muy sistemático, ¿sí? Siempre va a ser igual. Entonces, el estadígrafo de prueba para testear varianzas, ¿sí? Es este que tenemos de acá, que distribuye, ya dijimos, con f de Snedeker. Ahora vamos a ver cómo es el gráfico. Y tenemos los datos del primer material, ¿sí? Una muestra de 8. Ay, perdón, acá puse cualquiera. Una muestra de 12, ahí va. Y el otro tiene una muestra de 10. El segundo material se tomó una muestra de 10. Y acá también copié lo del anterior ejercicio. Ahí va. 5, perfecto. Y arrojaron un desvío de 4 y 5 respectivamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, ¿por qué siempre les dije que va a ser igual el tema del test de homocedasticidad? Porque siempre estamos probando igual contra distinto. Queremos testear si las varianzas son iguales, ¿sí? Y la igualdad, por definición, siempre va en la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa me queda distinto, ¿sí? Son distintas. Entonces, cuando estamos testeando homocedasticidad, igual contra distinto, ¿sí? Hipótesis nula, iguales, hipótesis alternativa, distinto, ¿sí? Y vamos a ir con f de Snedeker, ¿sí? Que es este gráfico de acá, que vieron que es igual al de chi cuadrado, con la única diferencia que tiene dos grados de libertad distintos, ¿sí? Bien, en este caso la región crítica va a ir para los dos lados, ¿sí? Siempre que tengamos estas hipótesis, la región crítica va a estar para los dos lados, para el lado de los menores y los mayores. Entonces, la región crítica, ¿sí? Y el alfa va a estar dividido en dos, ¿sí? Acá, hasta este punto crítico número 1, voy a tener un alfa sobre 2 de probabilidad acumulada. Y hasta este segundo punto crítico tengo una probabilidad acumulada de 1 menos alfa sobre 2.
Bueno, genial. Entonces, grafiquemos y definamos las regiones de rechazo y de no rechazo. Nuestro alfa era de 0,05, entonces nos queda hasta este primer punto crítico una probabilidad del 0,025 y hasta el segundo punto crítico una probabilidad del 0,975. Genial. O sea que toda la región de no rechazo, perdón, claro, la región de no rechazo tiene una probabilidad acumulada del 0,95, ¿sí? 1 menos alfa. Entonces, nada. Primer grado de libertad, ¿sí? El grado de libertad número 1 es n1 menos 1, así que me queda 11. Y el grado de libertad 2 es n2 menos 1, me queda 9, ¿sí? Eran 12 y 10 las muestras. Ahora, si yo calculo mi f, ¿no? Si calculo mi estratígrafo de prueba y cae dentro de la región de no rechazo, entonces no rechazo. O sea, que si mi f me da entre el primer punto crítico y el segundo, no rechazo h sub 0. Ahora, si me da menor o igual al primer punto crítico o mayor o igual al segundo punto crítico, entonces rechazo h sub 0, ¿sí? Eso se lo pueden escribir o no escribírselo, ir marcándose todo en el gráfico. Esto es como a ustedes les quede cómodo. Bien, entonces vamos a buscar cuánto vale cada punto crítico, ¿sí? El 1 y el 2. Entonces, ponemos grados de libertad 11 y 9, ¿sí? Y el primer punto crítico es el punto crítico hasta el que se acumula un 0,025 de probabilidad, ¿no? Y me da 0,279 por ahí. Y el segundo punto crítico es aquel que acumula hasta un 0,90, perdón, un 0,975 de probabilidad. Y es el punto crítico 3,912. Entonces, bien, genial. Entonces, primer punto crítico 0,279 y segundo punto crítico 3,912. Bueno, ahora calculemos cuánto vale nuestro punto crítico, así sabemos en qué región cae y si rechazamos o no rechazamos. Entonces, dijimos las varianzas muestrales, ¿sí? Por las varianzas poblacionales, ¿sí? Por el cociente de las varianzas poblacionales. Entonces, mi f estrella, ¿sí? Va a ser 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado por 1 por hipótesis nula, ¿sí? Esto por hipótesis nula va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque por hipótesis nula, ¿sí? Las varianzas son iguales y el cociente de dos números iguales es igual a 1, ¿sí? Entonces me va a quedar básicamente 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, lo que me da 0,64. Entonces 0,64, ¿sí? Está entre los puntos críticos, ¿sí? Entonces esta cae en la región de no rechazo y efectivamente no rechazo h sub 0. Bien, entonces tomemos la decisión, ¿sí? Rechazamos h sub 0, ¿sí? Lo que significa que con un nivel de significación del 5% tenemos suficiente evidencia para decir que hay homocedasticidad en las varianzas de estos dos materiales. Es decir, que las varianzas de estos materiales son efectivamente iguales. No hay varianza entre estos dos materiales, como quieran escribirlo. Bueno, les dejo de tarea para que hagan e intenten hacer el resto de los que son de proporción y de media. Vamos a estar subiendo ejercicios, obvio, mañana. Hoy tienen otro video, no sé si lo vieron ya, que les dijo Nico de algo que faltó dar el jueves, que nos llegamos con el lunes, perdón, que nos llevamos con el tiempo. Y nada, eso sería todo. Si vienen bien antes de una población, esto no tendría que ser problema. Así que bueno, nos seguimos viendo. Lo último que queda de estas clases virtuales.